Yo creo que es un granipe. Dice que tiene que llevar la Gabriel, tengo tu recibo de los 10 euros. Ah, vale, vale. Te lo doy, va. Compañeros, compañeras, la asamblea del Círculo Algirós empieza. Bueno, primer punto del, ¿cómo se llama eso? Programa de, del orden del día. Primer punto, aprobación del acta del mes de julio que hemos puesto por internet. Aprobación del acta. A ver. Aprobación del acta por unanimidad. Nos contamos los que somos. Ya lo hemos contado. Muy bien. A ver. Ahora el segundo punto es activa tu círculo. ¿Y quién nos habla de ello? Julia. Activa tu círculo. Nada, os mandamos un remico. Vale, va. Os mandamos redactamos un documento en el que explicábamos más o menos lo que era el círculo. Hoy Elena ha añadido algunas cosas más que yo no sabía. Y ya está, eso es lo que hay que enviar junto con este acta y creo que hay que volver a ratificar a la persona. Micro. Era yo, y por lo visto hay que volver a ratificar por si se necesita alguien votar. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Pues si no hablamos con el micro no se graba, ¿Lo tenemos que dar a Lola? ¿El documento ese? No, creo que hay un correo para enviarlo. Hay un correo para enviarlo. Entonces, ¿eso te encargas tú? Bueno, pues entonces... Hay que votar, que todo el mundo esté de acuerdo que sí que ella no organización. Yo soy la de organización Micro. y él es el suplente. Organización, la comisión de No, organización... no comisión, es el enlace de organización. Enlace de organización. Que lo votamos, o sea, salimos en diciembre, está el acta también, creo que no sé si lo pusimos. En un acta de diciembre salimos nosotros. En junio lo volvimos a ratificar, fuimos nosotros, porque no presentó nadie, y ahora parece ser que hay que volver a hacerlo. Mira, ya está ahí Lola. ¡Ah! Mira, la que queda. Ahora lo que hay que hacer es pedir que si se presenta, ahora lo que hay que hacer es ver si se presenta alguien más y si no votar la rectificación de los que ya estaban. Bueno, entonces estamos rectificando el documento de Activa tu Círculo que Julia lo va a mandar al email y entonces ella es el enlace de organización y Gabriel sería el suplente. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo o se presenta alguien más? A ver, primero, ¿estamos de acuerdo que sea Julia, Alicia, Julia, ya está bien. de la comisión del enlace de organización? ¿A favor? Entonces eso ya está solucionado, ¿no? El punto 2 ya está solucionado. ¿Todo el mundo ha leído el documento? Si todo el mundo ha leído el documento es aprobarlo, que está correcto, ¿no? Para así Pero ya el poder mismo, enviarlo. el mismo que ha enviado Elena, que es el que tiene más. Elena ha enviado esta tarde, ha añadido unas cuantas actividades más. Sí, que habíamos hecho eso, no aparece. Perfecto. ¿Todo el mundo está de acuerdo sobre esas actividades que se han añadido más? Yo creo que sí, yo no. Yo la anterior no lo he leído, Elena no, pero supongo que lo que hace es añadir
con las llamas, ¿cómo las llaman? No, Como son anteriores al que he estado yo, no sé si se hicieron o no se hicieron. Por eso, Pero en la web no está puesto, es no tenemos nada. nombre valenciano. Igual, ya la llamaré. Ah, perdón. En Facebook tampoco está. Yo es que el documento de Elena no me ha dado tiempo a leerlo. Lo he visto, pero no he podido leerlo. Si no está documentado, es que eso luego hay que revisarlo. Si no está documentado, no merece la pena ponerlo, ¿eh? Porque se quitará. Tiene que estar en la página de Facebook, por lo menos. Y la página de Facebook está desde el principio del Círculo de Arqueros. Es que no me ha dado tiempo, por eso. a ver, dice que hay una... No, leer otro Mira, mismo. una de las modificaciones es representaciones de titelles para el barrio. ¿Ustedes os acordáis? Representación de titelles, de marionetas. Se hizo. Eso lo que se hizo fue con Salva, Víctor, pero fue un día ahí en el Mendy, ¿no? Que había una actividad. Claro. Hay un vídeo grabado, o sea, que sí que hay constancia. Sí, sí que se hizo, pero lo que yo no sé es si estará en el Facebook o no. No, pero son del círculo. Eso no sería, lo del río no sería del círculo. Fue un de actividades con niños, pero Luego están las actividades infantiles de manualidades abiertas al barrio. De todo eso tiene que haber un cartel, algo. tiene que estar publicitado. Si queréis, Pero tiene que haber, pero hay si hay un vídeo. Eso cuando se hacía para... Sí que hay un vídeo. No le pongo aquí a Elena si tiene algo. escucha, mirar, tampoco hace falta irnos al... Si lo importante son los últimos 2 meses, ¿vale? Entonces, o tenéis la paciencia de mirar hacia atrás o que Elena facilite la fecha para poder buscar el cartel. Ya está, ¿no? Me refiero que alguien tiene que tener la paciencia de ir mirando para atrás un año hasta que se encuentre, o si Elena lo tiene documentado, que lo mande, es lo que quiero decir, la fecha para poder... No, és que em vaig al dentista, me'n vaig al dentista. Ah, no, yo estoy esperando una amiga. No, senta, tranquila. Pero igualmente hay que aprobarlo. Por mí no hay ningún problema y creo que por el resto tampoco. A ver, la fecha límite que tiene que estar en toda la comunidad es el día 20. Pero claro, sí, tiene que aprobarse hoy, tiene que enviarse para que dé tiempo a revisar todo eso y enviarlo a estatal, porque eso hay que enviarlo a estatal. Entonces, la única cuestión es si faltase alguna documentación sobre alguna de las actividades que se han puesto, borrar esa actividad y ya está. Exactamente, exactamente. Pero todos estamos de acuerdo. Sí, Ya, si ya, no hay pero- documentos que lo demuestran. Pero lo que te piden es... Pero Mireille, ¿vamos a ir a decir eso se hizo? No, por lo tanto tiene que... ¿Cómo que no? Hombre, claro. Te piden específicamente que tiene que ir adjunto o bien un vídeo o un cartel o las fórmulas en las que eso se ha publicitado. Esto, vamos a ver, el tema de lo de validar los círculos ha desaparecido, ¿vale? Un círculo perfectamente puede estar... Vale. A ver, un círculo perfectamente puede estar validado, pero ahora hay que hacer lo que según el documento de Chelique se llama activa tu círculo, ¿vale? Para que un círculo esté activo tienes que demostrar que has tenido actividades, como el nombre indica. Si no lo demuestras, pierdes, por decirlo de alguna forma, la validación, ¿vale? Entonces, a Quirós lo que tiene que enviar es la documentación que piden desde estatal para hacer lo que se llama activa tu círculo, ¿vale? Que sustituye a la validación. Fecha tope. El día 20 tiene que estar todo en estatal. Lo tenemos que recoger desde organización del Consejo Ciudadano Municipal, verificar que todas las informaciones que se aportan son reales y eso luego todo junto de todos los círculos de la ciudad de Valencia que lo quieran enviar, claro, no es obligatorio, si un círculo no quiere no lo envía,
mandarlo al autonómico. El autonómico recogerá Castellón, Alicante y Valencia y lo enviará todo. Las actividades que estabas hablando respecto a los problemas a las actividades de la obra de teatro, de las actividades para los niños, para todo esto. Hola, buenas. Las actividades que se hicieron para niños y para todo esto, aparte de que se hicieron aquí en Algiros, las veces que actuamos fuera de Algiros, también fue en nombre de Algiros. Vale, pero solamente... A ver, estamos variando la pérdida. Es decir, Algiros, con todas las actividades que se han venido desarrollando, hay de sobra. O sea, no hay ningún problema. No hace falta tampoco que aunque nos dejemos una en el tintero, no pasa nada. Pero documentadas están. Si no la tiene Elena, Salva las tiene seguro, ¿eh? Vale. Pero y además lo más importante son los últimos 2 meses. Lo que comentamos el otro día cuando estábamos organizando la asamblea es que perfectamente en este momento lo desconozco, ¿vale? Pero perfectamente dentro de 6 meses puede volver a llegar un correo para que justifiquemos todas las actividades que se han llevado a cabo en los últimos 6 meses, para que ellos tengan constancia de que el círculo continúa. Pero pone que facilitemos Una web. Correcto. La web lo tenemos. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos todos los números. Todo. Hay Twitter, hay Facebook, está todo. Tenemos página web, las ejecutamos todo. Lo tenemos todo. Ahora hay únicamente que documentar las actividades que se han hecho y ya está. Que se quede alguna. Oye, pues Que no mandamos ese que manda Elena, que cuanta más cosas haya, ellos... Quiero decir que tampoco si luego tiene nos piden algo, ningún problema, ni es para otra cosa, ni nada. Claro, que se mande como está, el que ha mandado Elena, el último. O sea, si ellas han añadido esas, lo demás está todo igual. O sea, cuanto más ajustan, más nos cuesta. Pues sí, en la web debe estar. Si aprueba, si os parece bien, se envía y ya está. Entonces esto queda... Hay que votar. Aprobamos lo que vamos a mandar a... Bueno, si todo el mundo tiene el documento, se tiene que votar. Aprobado. Por unanimidad. ¿Vamos todos? ¿No? Hay que repetir cada vez la página web para que la gente sabe de niño y entre, si tienes que visitar. De esa manera se simplifica más. Los atentos Tenemos hasta la También hay un caleo, claro. Y tenemos de todo nosotros. De vez en cuando por WhatsApp un enlace para que la gente Ya desaparece. Vale, punto tercero del orden del día. Hay un encuentro conjunto de círculos del Marítimo el sábado día 10 de septiembre a las 11 en el metro Ayora. Ay, por favor. Entonces avisamos para que estemos presentes para... Bueno, Pero hay tú para oír, ¿no? ¿Qué tema se va a tocar? ¿Qué tema se toca? cartel ya está. Lo que pasa es que yo no lo he puesto en el Facebook porque estaba Eso- nuestro y pues es la lo votación pongo antes. cuando pase la nuestra. Se presentarán los candidatos que se van a presentar a las juntas municipales. principales de distrito. entonces sí es importante de estar presentes, entonces. Sí, porque nosotros formamos parte de Marítimo. Marítimo, claro, y así conoceremos las personas que se han presentado. Claro, todas las personas que se presenten por Marítimo estarán ese día allí para reforzar la candidatura y que veamos quiénes son y votarles. Pues entonces sí es importante estar presentes. Será el sábado, día 10 de septiembre a las 11 en el metro Ayora, recordarlo. Todas las mañanas hay una pancarta que se va a mandar. Hay una pancarta que se va a mandar por el... Un cartelito. Muy bien. Bueno. Entonces ya está, todo el mundo está avisado. Es informativo, este punto es informativo. Punto número 4 del orden del día. Dime. A las 11 de la mañana en el metro Ayora. Actividades de nuestro círculo. En los jardines de la estación de Ayora. Lo mando al WhatsApp. Buscaremos un sitio a la sombra. A la sombra, para sí. luego ir y ya está. De todas maneras, ahora lo mandará ella. Vale. Punto número 4, actividades del Círculo Algiros. Tenemos previsto
Primero, una conferencia de Historia de Valencia. La fecha todavía no está fija, pero será para este mes de septiembre, ¿no, Juan? Puede ser, sí, eso está claro. Es que mi sobrino, que es el conferenciante, tiene que ponerse de acuerdo con el Instituto Valenciano, que es el que lo va organizando. Y ellos en cada mes, en un pueblo, hacen. Entonces yo le he dicho que intente por este mes. Pero Y si todavía no, no tenemos fecha. oficialmente no, hasta que ellos no lo digan tal día. Y siempre que coincida con un viernes, cuando nosotros tenemos todo local. Si es posible, sí. Ellos por el viernes no hay ningún problema, es el día. Ellos los viernes vienen también trabajando. En cuando... Yo el sábado voy a hablar. Muy bien. La segunda charla que tenemos prevista tratará del tema de pobreza energética. La tenemos prevista para octubre, ¿no? Tiene que ser Gaby el que nos diga, que se ha puesto en contacto con los que van a hacer la conferencia y ya nos avisará. También será un viernes y ya nos dirá cuándo pueden venir en octubre, ¿vale? Y ahí no estará presente No, es en la otra. Es en la otra. Luego, la tercera charla que vamos a hacer será sobre banca ética, finanzas éticas. Ahí es donde vendrá David Torres, ¿no? No lo sé, vamos a proponerle a David Torres, le vamos a invitar. Que comentamos que... en noviembre. Exacto. Ese será el día 25 de noviembre. Que como quedaba mucho tiempo todavía hasta el 25 de noviembre, comentaron varias personas de las que estábamos que echábamos de menos tener presencia institucional de nuestros representantes, y entonces para ser banca ética pensamos que David Torres es el perfil que más puede ir bien para este tema. Quedamos que si se aprobaba hoy, que desde el correo del círculo se le invitaba para la asistencia. O sea que hará falta decir si nos parece bien, y a continuación de ahí le cursamos la invitación. ¿Os parece bien? ¿Hay otra conferencia? Tenemos otra charla prevista. Es el trimestre, pero aparte de eso tenemos una charla sobre el pacto del botánico. ¿Ah, no? A ver, cierras el tema de las charlas, el de la banca ética, y ya está cerrado. ¿Os parece bien que invitemos a David Torres? O sea, eso no es una confirmación de asistencia, ¿eh? Es una invitación. Y luego en el siguiente punto estaba lo de la asamblea de próxima, que es donde... Bueno, entonces ahora tenemos, digamos, las tres conferencias aprobadas. Ya están aprobadas. Y ahora tenemos la charla, no era una... charla, era invitarle a la próxima asamblea que vamos a tener en octubre, ahora no sé qué día, el primer miércoles de octubre, a Antonio Montiel. Y claro, si invitábamos a Antonio Montiel teníamos que proponer un punto del día para que nos hablase. El 5 de octubre. El 5 de octubre, vale. Y entonces alguien sugirió que nos hablase del pacto del botánico, de pros, contras, que se había cumplido, que faltaba, y entonces quedamos para ver si hoy os parecía bien invitarle, y si el tema que le vamos a pedir que nos hable convence, o pensáis que nos puede hablar de otro tema. Yo la propuse para que nuestros los que hemos votado, los que estamos nuestros representantes, bajen un poco a la arena también a recibir preguntas nuestras y que el círculo directamente, que no sea una asamblea luego general como la que se hace en el río, genérica, sino que sea concreta para nuestro círculo, en el cual invitaremos también al resto del círculo, ¿no? Mireille se ocupó de ir a la Sala Carolina, que nos piden 100 euros por 50 plazas, si nos parece una barbaridad, y se propuso también en uno de los chats que yo vi por ahí de hacerlo en el Mendy.
En vista del precio, efectivamente, en vista del precio. Entonces, ahora decidir si nos parece bien que nuestros representantes los hagamos bajar de vez en cuando a los círculos, y al cabo los empoderamos nosotros, pues ahora es hora de que nos den un poco de rendimiento de cuentas. Y si se hace en el Mendi, pues si pagamos los 100 euros y nos vamos a la sala permanente. Porque si quieres que venga una asamblea, primero tenemos que votar que cambiamos la asamblea. Imagínate que corres. Ojalá que nos hace un día y tienes una fecha en que le concretas que vengan, que una que pueda venir, que no tenga plenario, pero decir que esta posibilidad que luego tengas un día en la puerta de frente, como les muchas gracias por todas estas días, 9, tenemos la posibilidad de estar aquí. Personalmente en la calle se puede. 50 plazas. Se llena. O no. No vamos a... No vamos, yo creo que... en la calle, todo decir, para que respondamos preguntas, parece que no nos va a satisfacer tanto que si estamos sentados, pues mucho más relajado. Hablar con se está sentado, la prueba la que se habla, que es mucho más relajado que estar de pie. Los que de pie no los veo, ¿verdad? Entonces hay que levantar mucho la voz. Yo sobre eso, yo el único inconveniente que le veo es que si después de invitarlo, que tenga el día libre, que te diga que sí, te sale un día que no tienes que ir en la calle. Y es octubre ya y es el día 5, ¿no? Yo pregunto, yo lo que digáis, no se puede estar el punto de todo el mundo. Pero luego la otra semana. Pero no se puede solicitar, por ejemplo, en los locales de Yecla, que es salas de conferencias, en los locales de Yecla o de salas de conferencias, no se puede solicitar a lo mejor para ese día una sala. Es que a las 8 te tiran. Mucha gente... El problema de allí es el horario. Si tú lo marcas el horario de 7 a 9, allí a las 8 menos cuarto tienes que desalojar. Yo es que el tema de las 50 personas no me parece tan mal, porque quiere decir, si logramos que vayan 50, a mí me parece un éxito tremendo, vamos. Y a mí también. Claro. A mí también. Bueno, tengo que decir que en las finanzas de Podemos tenemos 222 euros. Podemos pagarlo o buscar otro sitio que sea más económico. Pero tenemos 222 euros. También tenemos 20 días para... Y nos queda todavía todo el mes de octubre. Bueno, todo lo que queda de septiembre. Todo lo que queda de septiembre primero para ver si viene y todo eso, porque Pues le hacemos una preinvitación para que sepamos que tiene la lista y decidimos. Quedamos que para las... de octubre. Pero que pensemos que es más viable invitar a la de noviembre, le invitamos a la de noviembre. Yo allí lo que decidamos. ¿Qué sería? El Mendi, pero dentro del Mendi. Dentro del Mendi sería. Hombre, en el Mendi tienes la posibilidad, se comunica delegación de gobierno. Si hace buen día, lo puedes hacer fuera. No hay ningún problema. Incluso como el Mendi es un bar, tiene las mesas y todo, tampoco hay ningún problema. Y si te llueve, tienes la posibilidad de que puedes hacer adentro. Yo lo veo que es una buena opción. Si lo llenamos, bueno, me voy yo a la calle, no te preocupes, dejo sitio para la gente. Nos sale más barato también, ¿no? Que también quieras que no. Viene muy bien. Si no lo llenamos, pues vamos, ya yo me corto la Bueno, me ratifico, si no cabe gente, yo me sacrifico y me lo escucho desde fuera. Ojalá. Hombre, pero Lola, hay que intentar que esté en octubre, porque yo preveo que de aquí a noviembre se va a levantar mucho tema, el botánico está ya palpable, va a venir otra vez, todo lo que está ocurriendo ahora en Madrid va a revolverse y va a empezar otra vez a calentar el asunto, y entonces, claro, yo creo que es hora de que Montiel también nos dé un poquito, ¿sabes?, de cuentas con las cosas que están pasando también aquí en Valencia. Pues claro. Para mí es una buena fecha. Si van a entrar en el gobierno, si no van a entrar. Si van a entrar al gobierno nos tendrán que preguntar.
Los estatutos lo exigen. Sí, pero también tendrán que decirnos cómo prevén estos cambios que va a haber y también cómo estos cambios organizativos que van a pasar en Valencia, cómo nos van a afectar y cómo se van esos documentos a alterar. Es decir, eso tendremos que participar. ¿Cómo van a ¿Pero hacer qué esa documentos se van a alterar? No, los documentos de participación ahora mismo en Madrid se va a empezar a debatir. Pero vamos a ver, escucha una cosa, no confundamos. Que se discuta en Madrid no significa nada. Esos documentos son única y exclusivamente para la Comunidad de Madrid. Claro, pero es que... Otra cosa es que de esos documentos nosotros aquí en la Comunidad Valenciana podamos sacar ideas que nos vayan bien. Pero es que aquí, para Valencia, ya hay gente que está pidiendo un nuevo botánico para eso. No, un nuevo botánico, bueno, ¿o qué es lo que están pidiendo? ¿O un nuevo Vista Alegre? Un nuevo Vista Alegre, vale. perdón, un nuevo Vista Alegre. Y entonces vale. eso hay que revisar otra vez. Eso tenemos que tenerlo, vale. Tenemos que pero, también es decir, la visión de sí, ellos. pero lo que quiero decirte es que los documentos, que yo no los conozco, no los he leído, no tengo ni idea. Porque de momento solamente se ha presentado uno, faltan por presentar el resto. Que sí, no, si yo no digo que los de Madrid vayan a venirnos aquí. Madrid es una referencia que se está haciendo ahora y como que nos podríamos puede haber servir utilizado, y aún estamos a tiempo, para los de Barcelona, porque en Barcelona también se ha elegido un nuevo... Claro, exactamente igual, lo mismo. De todas maneras, ahora estamos discutiendo si lo hacemos en la próxima cultura o lo hacemos para noviembre. Exactamente. Luego allí cada uno preguntará lo que considere oportuno. Que puede ser octubre mejor que noviembre, ¿no? Vale. Vale. Entonces le cursamos invitación para primer miércoles de octubre y en principio para hacerla en el Mendy. Si de aquí a allí vemos que hay otro sitio que nos convence más, otra opción. Se invita a Montiel para octubre. Y luego en el Telegram de Alquiló se hace una votación entre cada cual que opina si se hace o en el Mendy o se hace en la Sala Carolina. yo creo que el Telegram no es el sitio para votar las cosas, pero... El Telegram es interno, nuestro, no hay nadie más. Hombre, si el problema de la Sala Carolina son los 50 euros. 100, perdona. Son 50 personas, 100 euros. Y la ventaja del Mendy es que es coste cero cada uno lo que se tome. Y también estamos al aire libre y se nos ve y sí, eso en la calle sí. De todas maneras, vamos a hacer una pancarta cuando nos vea que sí, vamos a empapelar el barrio, vamos a hacerlo de verdad, como se tiene que hacer. Lo vamos a mandar a los medios de comunicación, nuestro dirigente baja al círculo, le vamos a dar... Oye, escuchadme una cosa, ahora con lo que acabas de decir tú, ¿y qué os parece si intentamos que sea en el Matisse? ¿En la Sala Matisse? está aquí al lado. Él es un socio más. Claro. Pero que nos dejen, ¿no? Y ahora está cerrado. A lo mejor nosotros nos lo hacen más económico que en la Sala Carolina. Claro, pero si puede ser gratis, mejor. Vale, con el socio que se dedica... Con el socio que se dedica a gestionarlo, porque Montiel no lo gestiona, Ya se han hecho ahí otras cosas y tengo el contacto. ¿Le llamo y le pregunto? Sí, es buena idea. ¿Vale? Es una sala grande. Ya hemos hecho el acontecimiento y con la campaña se lo Sí, pero Montiel ahí me refiero que fue el socio que es el que se dedica a llevar el tema. Vamos a hacerlo, sobre todo nosotros nos vamos a comprometer de verdad a hacer una gran actividad de barrio. Exactamente, esto tiene que llegar a todos los ciudadanos. Escuchadme una cosa, si cuando nos pongamos en contacto con Montiel nos dice que por ejemplo él por agenda el día 5 no puede venir, pero que tiene libre el día 14, cambiamos la asamblea al 14. Sí. Lo que pasa es que tenemos una asamblea. No nos quememos, miréis. No, vas a la asamblea. Miréis. Con una al mes. Escucha, ¿sabes lo que opinas? Yo es que creo también que todos tenemos vidas, entonces si
si nos das asambleas seguidas al final te quemas. O sea, tú a mí me dices, pues yo iría, pero hay muchísima gente que no, que iría una o iría otra. En fin y al cabo quiero decirte cambiar la asamblea un miércoles a otro o cualquier cosa así, como algo excepcional, tampoco pasa nada. Se pone en el Facebook, se pone en el Telegram, se ponen los carteles. Y no nos equivoquemos, pero si aquí ¿quién viene? Si venimos siempre lo mismo. Sí, sí. O sea que tampoco pasa nada, ¿no? Pero de todas maneras que venir más gente porque vamos a comer. Desde luego. Yo lo digo única y exclusivamente por si él dice que no puede el día 5, pero que está disponible cualquier otro día. ¿Vale? Yo creo que está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Esto un poco por también facilitarles la tarea. Pues ya estoy O con lo mínimo. Si pide algo, si es menos ¿De 100? Lo aceptamos, claro. A ver, yo cuando, si os parece, hago lo que ha dicho. Cuando yo hable con él, cuando yo hable con el que lleva la sala, ¿vale? Entonces lo pongo en el Telegram. Pongo Matís, 50 euros, tal día y nos lo deja, ¿vale? De tal a tal hora. O me espero a hablar con Montiel, ¿vale? Y entonces en función del día que él nos diga que vaya a venir, a continuación se habla con Matís. Porque lo mismo tienen, ellos hacen actuaciones, lo mismo justo el día que puede venir uno, tiene la sala el otro. ¿Vale? Ya. Yo creo que va que no sea viernes. O sea, en viernes nunca. Martes, miércoles, que es más fácil que Matís. Viernes no, porque Matís y jueves lo mismo, incluso Eso tampoco. es. Martes, miércoles, los mejores días. Vale. Vale, está claro. Vale, pues ya lo tenemos claro, ¿eh? Ahora vamos a hablar del punto número 5 del orden del día, que es la creación de una asociación. Entonces, la idea nuestra es de crear una asociación sociocultural Algirós para poder solicitar un bajo del ayuntamiento. Entonces, el viernes que viene nos vamos a reunir para discutir de ello, Para poder hacer todas estas actividades culturales. para tener un sitio donde hacer todas esas actividades. Para poder hacer las conferencias, para que la gente del barrio se acerque, Sí, para que nos poder vea. hacer todo este tipo Y de que esté cosas. abierta la puerta a Dar todo el mundo. cursos a la gente del barrio, lo que hicisteis con los chicos, con todo esto, que nos daría muchas más oportunidades que tener solo un viernes 2 horas. Ahí está, en un sitio que hay que ir adrede, mientras que si formáramos una asociación solicitaría cultural, sociocultural. Entonces estaríamos a pie de calle, si nos dan un bajo en el barrio, pues nos verán más, y si no nos dan un bajo en el barrio, pues ya nos buscaremos la vida, que hay algo previsto. Entonces sería muy interesante que vinierais el viernes para que habláramos, porque cuando se forma una asociación hay que tener un presidente, hay que tener los objetivos de esa asociación, hay que rellenar documentos, y entonces cuanto más seamos para hablarlo mejor. Entonces el viernes que viene, que es este que viene, nos vemos en la calle Yecla. El que pueda venir y el que no pueda venir, que se esfuerce para venir, ¿vale? De 6 a 8 menos cuarto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora pasamos al punto número 6, que es ruegos y preguntas. ¿Eh? Turno de palabra. Turno de palabra. Vale, ¿quién tiene algo que decir? Aquí, Gustavo. Sí. Ay, Yo no quería hacer sabía. una propuesta. Yo digo, ¿estará también tienes propuesta? Primero Gustavo. No quiere micro. No quiere micro. Bueno, no sé si sabréis que creo que es para el día 16 del mes que viene habrá una manifestación en Valencia en contra del TRIP y del Z. No sé si os habéis enterado algo. ¿16 de octubre? 16 o 18 de octubre del mes que viene.
La propuesta mía es que me gustaría que los círculos de aquí de la Comunidad Valenciana, al igual que el círculo de aquí de Algiros, fuésemos representativos en esa manifestación en contra de aquí, con nuestras pancartas y con nuestras cosas. La propuesta que yo hago contra esta causa. A día de hoy, la ciudad o la nación que está en contra total, que ha ganado la batalla TIR, si sabéis lo que es el TIR, ha sido Francia y le sigue Alemania. O sea, lo han paralizado mucho. Un tema que es bastante importante de esas cosas. Lo digo porque tanto Enrique como yo en ese aspecto hemos estado en bastantes manifestaciones. Y pienso que sería una cosa bastante importante porque hubo una manifestación que sí que hubieron pancartas de los círculos de Podemos, de varios círculos de la Comunidad Valenciana y fuesen los mismos círculos, pero que Podemos estuviera presente en esa manifestación. En Valencia, sí. No sé aquí en Valencia. Si es el día 16. El día exacto no lo sé. Sé que es en octubre, 16, 15, no será un domingo, porque un domingo seguro que no. Se está organizando porque me lo dijo el otro día Daniel Hefner, que se iba a hacer la manifestación. Daniel Hefner es el diputado que está en la consellería. En la propuesta. Nos comprometemos a ir como Estamos comprometidos. Y si no como círculo, pues la gente que quiera ir con su pancartita de Podemos, como se ha llevado, ya estamos diciendo una cosa. No tienes que obligar a ningún círculo, pero sería bueno también que un círculo se diera a conocer que se han dado la cabeza. Nos comprometemos a ir, Vicente. Vale, Vicente y yo, en nombre del Círculo Arturos, iremos. Te acompañaremos aquí. Camiseta negra y chistera y que poner. Ostras, Bueno, si no sabéis de qué va, cuando se han hecho las manifestaciones... Sí, perfectamente, claro. Perfectamente. Pero eso se puede organizar cuando se sepa el día. Cuando se sepa el día, nos organizamos, nos quedamos en un sitio y vamos todos. Pero intentar siempre estamos. Porque lo que pasa en la manifestación es que luego cada uno se va. Bueno, pero aquí Yo voy a ir, o sea, voy a ir vamos a evidentemente a comprometernos con Víctor para que nuestra presencia represente a Algiros, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, porque van de acuerdo. Pero se hace No lo sé el día exacto porque me lo comentaron el otro día en la Sí. Lo que pasa es que nosotros cuando hemos hecho la manifestación en contra del TRIP, vamos con un muñeco que hicimos nosotros. Él lo diseñó y lo hizo Enrique, pero trabajamos un poquito todos yo y bueno, otras personas que nos están aquí presentes. Y es un muñeco de madera muy alto, con unos brazos que se van meneando, y luego mucha gente participe. También hicimos unos trajes que va con una camisa pintada, con un tipo ejecutivos, tipo de ricos. Claro, vamos. La muñeca representa a Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y bueno, simplemente eso. Aquí tenemos al forzudo, Vicente, que tiene mucha fuerza en los brazos. Ganado el primer premio. Pero independiente aparte de todo esto, que se hace falta para gente para vestirse, también lo veo importante, tan importante como el otro, que se vea también la pancarta de Podemos, del círculo Podemos Algiros. Es una opinión mía. Yo ya os digo que yo voy a ir sí o sí en representación del contra el TIP. Pero si va el círculo nuestro, en representación también, lo veo interesante. Vale, pues nos comprometemos contigo para ir a la manifestación con la pancarta de Algiros. Comprometidos estamos. Los que puedan venir. Vale, pues. Ahora habla Gustavo. No, yo. ¿Quieres hablar? No, pero después de Gustavo. ¿Tú también te comprometes? Tú, tu primero. ¿Qué querías decir?
No, yo quería decir solo que también, aparte de esa pancarta que es súper chulísima, que por si el círculo considerase hacernos con una de estas que son como más estándar, que tienen todos los círculos, que puede venir en inglés, o no sé qué. Sí, yo estaba precisamente diciendo eso. Pancartas del Círculo de Giros, como se han hecho. Exacto, sí. Será una manifestación en la que pienso yo que irá más círculos, creo yo, pero aparte va mucha más gente de otro tipo de no sé, como me imagino que afectados por la hipoteca, como la paz, como las sillas del hambre, en fin, no es una manifestación que solo vaya a que los círculos, van muchas más plataformas, y es a lo que me refiero. Pero lo que tú estabas diciendo, todavía mucho mejor, que aparte de la de Pueblo de Giros, una muchísimo más grande. Y compañeros. Pero no tenemos de esa. Sería que el círculo considerase pues hacerse con una, ver presupuestos, estas cosas. Está sobre los 70 euros en función del tamaño. Yo me pongo falda, me pongo Pienso yo que en todo caso lo que hay que hacer es una genérica que te sirva Para todo, claro, para todo. Pero cara a la manifestación, cara a la gente, porque van periodistas, va mucha gente a la manifestación, evidentemente las pancartas es de las cosas que más suelen salir. Yo puedo mirar dónde se pidió la de Podemos Valencia, que de memoria no es un teléfono ni nada, pero vamos, está bajo completo. Y de qué tamaño lo queremos, o yo creo más bien que hasta cuánto nos gastamos, hasta 70 euros. Pues lo que nos den por 70 euros. 80, pues lo que nos den por 80 euros. Y luego sobre todo es importante ver el diseño. A mí me gusta mucho el estilete. O hacer distintos diseños, ponerlos en el teléfono, por ejemplo, y el que más guste en general, pues el que más guste, pues ese se hace. Si os parece, se puede ir mirando. La pancarta en el sitio donde se hacen siempre, ahora lo que falta es el diseño. ¿Quién se atreve a diseñar una? Pero ya está, no hay ningún dibujo, no hay nada. Eso es lo que yo pregunto. No, yo pregunto, o sea... Se puede comentar en el Telegram. Hemos pensado hacer una pancarta, sugerencias para la... Correcto. Para el diseño. Diseño y tal. Ya está. Sí, el color corporativo, claro, eso sí. Bueno, yo no es por nada, pero hablando por hablar, está cualificado para eso y para mucho más. No por tirarle laureles nada, pero es cierto. Igual que la que tenemos aquí, que la dice Jorge, que está muy bien. Pero Enrique cuando hizo, ¿os acordáis la pancarta para Valencia en Común en su día, os acordáis? La pancarta no, el dibujo. El cuadro de... Bueno, pero eso no tiene nada que ver. No, me refiero que son cosas independientes. Porque eso hay una, si lo queremos hacer bien, hay un libro de diseño en el que van de estilo, correcto, en el que van todo el tipo de letras que se tienen que utilizar, el color y todas esas. Entonces, si queremos hacer algo corporativo, hay que ir a caer en eso. Y si la imaginación al poder, pues la imaginación. Una pregunta, Lola. Lo de los 70 euros, ¿qué es? ¿Echa la pancarta ya? ¿O solo el...? No, la pancarta. Exacto. ¿Y solo el...? Lo imprimen. ¿Solo el plástico? En tela, lo imprimen en la... no es tela, el plástico es... ¿Y el plástico cuánto vale? Ay, yo lo sé, Víctor. No tengo ni idea. Solo puede recibir una comisión, hombre, yo creo que una Lo digo asamblea... porque... Hombre, es que no sé si discutir este detalle en una asamblea de Podemos es... Me parece que puede resolver los compañeros, ¿no? La pancarta es para la institución, se nos puede ser que hay que asamblea.
No, si una pancarta se hace muy rápido. Una pancarta se hace el diseño, la llevas a la imprenta y en 3 o 4 días la tienes hecha. Si lo hacemos de corporativo no hay ningún problema, ningún dibujo ni nada en los logos de Podemos y tal y ya está. Suficiente, pues cuando esté el diseño le digo a Pablo que la haga en un momentito, se pasa el Telegram para que lo veáis y si os gusta adelante. ¿Vale? Entre 70 y 80. Sí. Sí, que sea vistosa, que sea grande. Confirmaré la medida, el precio y los colores corporativos, ¿vale? Son blancos. Eso obligará a 5 o 6 personas a ir siempre con la paquetita. Bueno, el tema de la pancarta es importante, creo que está resuelto y vamos a ver, compañeros y compañeras, yo lo que quiero plantear en el turno de palabra es lo que está hablando todo el mundo en España, lo que está hablando en las cocinas, en los bares, en las calles, en el Parlamento, y que aquí no lo hablemos, ¿no? Es decir, lo que a mí realmente me preocupa un poco, porque a mí me parece importante las cosas logísticas y cuánto dinero hay y todo eso, pero es tan especial el espacio de las asambleas que lo podemos plantear. Yo quisiera discutir un poco el tema de la política actual, es decir, a mí me gustaría saber el pensamiento de cada uno de vosotros sobre lo que está pasando en este momento, en este país. Que el problema no es que haya terceras elecciones, por favor, que el problema es que el PP no puede seguir gobernando. Pero no lo sé por qué tengo que bajar tanto la voz. Si el amigo me está escuchando, porque lo subo un poquito y hace la cabeza así. Pero si no es ningún problema, si esto hay que hablarlo públicamente y abiertamente. A ver. Es que hasta nosotros mismos nos distorsionamos. Vamos a quitar la forma y vamos al contenido, amigos y amigas. Estamos... Me pongo. Estamos en un momento histórico de este país, a ver si nos enteramos, que el PP no puede seguir gobernando a España y que nosotros podemos participar en eso. Tenemos la obligación moral, política y social de impedir que el PP siga gobernando a España. Esto es una asamblea de un círculo muy importante de Podemos, donde estamos ciudadanos pensantes y ciudadanas. Yo quiero escuchar voces no del tamaño de la pancarta, sino cómo pensamos aquí que podemos evitar que el PP siga en el gobierno, que son una pandilla, que son unos mentirosos, Graciosos. La chica me está escuchando. No, si te está escuchando hasta que el octavo. Bueno, vamos. Bien, Gustavo, sigue. Gracias, compañeros. Bueno, era lo que quería decir. Hay una reflexión que hicimos en la última asamblea que se convocó de balance de Podemos Valencia, allí en Zafa, en la Casa Morada, en la Morada, y con una presentación de nuestro secretario general, Jaime Paulino. O sea, yo digo nuestro secretario general porque fue el que elegimos. Si mañana hacemos otras elecciones, será otra persona, pero mientras sea Jaime Paulino el secretario general, y Lola será miembro del Consejo Ciudadano hasta que se elija otra cosa, pero es mi representante en el Consejo Ciudadano, con todo mi respeto y mi aprecio además. Pero vamos a ver. En esa reunión que se hizo, aquí varias de las personas que estamos aquí estuvimos allí, se hizo un balance sobre qué podíamos hacer, cuáles eran las cosas. Nosotros no decidimos aquí, efectivamente hay una comisión, hay un Consejo Nacional, hay un secretario general que se llama general. Entonces, es que con esta difusión de nuestras directivas se me pierden los nombres. Tenemos de
hecho, además una cosa, no estuve en el segundo punto, pero me he leído el documento de Echenique sobre activar los círculos, me parece muy importante, seguramente se ha hecho una discusión muy valiosa aquí, ¿no? De por la tarde, pero activar los círculos espero que sea discutir de política. Discutir de política. Entonces, yo tengo un planteamiento como ciudadano, como miembro de Podemos, como una persona que ha trabajado y militado en muchos partidos políticos, que ha tenido muchas ilusiones y frustraciones en la política, pero que sigo pensando ilusionadamente que España merece un destino mejor y que las necesidades de los españoles y españolas deben tener respuesta por parte de un nuevo gobierno. Yo creo en la necesidad y en la posibilidad de un gobierno de progreso para España. Es lo que quiero transmitirle a ustedes. Yo no sé si lo va a presidir el señor Pedro Sánchez, pero por supuesto tiene que ser con Podemos. Entiendo una cosa entonces, el 28 de julio salió un manifiesto firmado por una serie de personas, intelectuales, unos obreros, sindicalistas, planteando un gobierno de PSOE, Ciudadanos y Podemos. A mí me gustaría saber qué piensan las personas que están aquí de eso. Si eso les parece un exabrupto, les parece una tragedia o les parece una posibilidad de este país de acuerdo a las elecciones que tenemos. Si hay unas terceras elecciones y que votemos lo mismo, pues volveremos a lo mismo. A mí no me preocupa la tercera elección, me preocupa es, insisto, que de pronto toda esa presión que existe sobre el partido de Pedro Sánchez lo lleve a que ese gobierno de mentirosos y de corruptos siga gobernando. Nosotros tenemos un gobierno progresista en el ayuntamiento, tenemos un gobierno progresista en la Generalitat. Fijaros y termino. En febrero hubo 200 medidas de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, en febrero de este año. En abril, es que tengo un cuadrito aquí que lo voy a repartir para terminar. Lo he enviado a algunas personas, a ver, para no perderme. En febrero hubo 200 medidas del PSOE y Ciudadanos. ¿Alguien ha leído las 200 medidas de los que estamos aquí? Bueno, ¿alguien ha leído las 50 que nos tocan más directamente de Unidos Podemos, Izquierda Unida? Eran 50 apenas, ¿alguien las ha leído? ¿Alguien se ha leído las 150 que en agosto acordaron PP y Ciudadanos? El señor Baldoví, de Compromís, acaba de manifestar una cosa que ya había dicho antes, que él propone 30 medidas para un gobierno de progreso. Si nosotros dijéramos aquí, ¿cuáles 20 medidas creemos nosotros? Porque estoy seguro que de aquí saldría 20 medidas para este país. Aquí tenemos la capacidad, creo yo, de desarrollar una propuesta en borrador. Aquí hay mucho cacumen, aquí hay mucha memoria, aquí hay mucha historia. Aquí en esta mesa, aunque seamos pocos, en calidad de personas, mirar, yo llevo pues 2 años en esto y he podido conocer y enriquecerme en las discusiones y con el 15M y con las plataformas ciudadanas y todo eso. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? ¿Por qué no hacemos el ejercicio de decirle, señor Pedro Sánchez, señor Albert Rivera, señor Pablo Iglesias, nosotros creemos que las medidas que necesita España son estas? Por favor, hagan un acuerdo de mínimos, hagan un programa de mínimos e impidan, por favor, que este gobierno del PP siga gobernando. Yo les voy a repartir, he sacado alguna, no está en colores, esa es la idea que propongo, que comentemos un poco, ya que son las 8:10, esto me parecería absolutamente fundamental para mí y para todos los que estamos aquí, que todas y cada una de las personas, que no somos muchos, nos dijera su opinión, la que está comentando en la cocina, en el bar, en la esquina, con su mamá, con su papá, con sus hijas, con su novio. ¿Qué pensamos de esto? Porque yo sé que hay personas del PP que lo ven como una cosa, primero, imposible, y segundo, no solamente imposible, sino, digámoslo, políticamente no ajustada a los objetivos de Podemos. A mí me parece ajustado a los objetivos de Podemos, siempre y cuando pensemos, y termino, que no es alcanzar el cielo ya, y que no es dar el sorpaso ya.
que el cielo lo alcanzaremos y el sorpaso ya veremos, pero mientras tanto necesitamos actuar en la realidad española, que sigue siendo gravísima. Siguen los desahucios, sigue el hambre, sigue la pobreza, sigue la represión, sigue la mordaza, sigue la ley verde. Y sigue el vagabundo del señor, ¿cuál se llama? El señor ese que se fue para allá, pero lo quiere mandar para Estados Unidos con mentira. Eso es indignante. No merece España esa gente, no la merece. Y nosotros aquí, cada uno de nosotros, que volveremos a votar en diciembre, es una desgracia porque volveremos a salir con esto, no vamos a ser capaces. ¿Qué tal si de aquí aprobamos ahora mismo, y propongo que sí, una propuesta directamente a Pablo Iglesias? Salida del Círculo de Alfirós, reunido el miércoles 7 de septiembre aquí. Señor Pablo Iglesias, el Círculo de Alfirós piensa esto. Que no cobre ningún Hombre, ni un duro no es posible, Víctor. Vale, esa es una medida. Tomemos nota, una medida. Pero no es tan tontería, ¿no? Tomemos una medida, ya tenemos una medida de la tinta. Ya está. Tomemos nota y le mandamos un mensaje de esta ilustre asamblea al señor Pablo Iglesias. Yo lo que tengo es una duda. A mí me genera una duda. Vamos a ver, el documento que quieres que salga de serían 20 propuestas, 30 me da igual, 10 propuestas propuestas de la base, llevadas directamente a Pablo Iglesias, como si fuera a negociar a negociar con el PSOE y a negociar con Ciudadanos para que tengamos un gobierno fuera del PP. Es que yo no he entendido para qué tengo que hacer un ejercicio, para qué quiero yo calentarme la cabeza para que cobre el diputado del PSOE, del PP, que no va a hacer un puñetero caso, dos salarios ¿para qué? Es que no he entendido exactamente, de verdad, no he entendido para qué tenemos que hacer un ejercicio tan sumamente importante, para qué yo me voy a poner a pensar 20 medidas si esto no va a estar relacionado con lo del PSOE para poder avanzar dentro de la política. Si es para decir que no cobre nadie o que no sé qué, yo de verdad que como los de Podemos ya lo hacen, pues los demás no les va a llegar es que no te he entendido. No, a lo mejor la propuesta sencillamente es que se busque un acuerdo sobre 20 medidas, que no las vamos a hacer ahora en media hora aquí, pero que se busque un acuerdo de un programa mínimo. Ese es el mensaje, ese nomás. La asamblea de Alfirós, reunida el 7 de septiembre de 2016, considera importante que haya un programa mínimo que permita un gobierno de progreso en este país. Punto. Pero ¿estamos de acuerdo? No, a esto por eso. Yo pensaba en otra cosa que se ha hecho en otros países cuando han querido boicotear una situación cualquiera, lo que han hecho es que han inundado de correos o de telegramas, han inundado por ejemplo el email, la han colapsado. Podríamos pedirle a Podemos que diera una orden de que todos los que queremos que el Partido Socialista pacte con la izquierda, que se pongan de acuerdo, que colapsáramos el email del Partido Socialista de la calle no sé dónde, no sé qué calle es la de ellos, y que se colapsara su internet. Y solamente que nos dijeran, por ejemplo, Greenpeace continuamente nos está mandando mensajes diciendo firme la petición de no sé qué, mande un telegrama a las compañías de pesca de rastreo para colapsar. Entonces la gente que somos de Greenpeace pues mandamos un telegrama que ya está todo preparado por la cinta. Esa no es la propuesta que le está haciendo. Es que no es nuestro papel de decir las 20 que queremos a nivel de Alfirós. Lo que sí que podríamos es pedirle a Pablo Iglesias, a Podemos de Madrid, que nos dieran un mensaje a nivel nacional para que mandáramos todos un telegrama o un mensaje que colapsáramos absolutamente todo lo que es el sistema informático del PSOE, exigiéndoles que pacten con la izquierda, que hagan un pacto de izquierdas. Sí, señora, exigiéndoles. Ya está bien de torearnos de esa manera.
Y eso debería de ser a nivel nacional y todo el mundo mandaría... La cifra no da. O sea que perderíamos el tiempo porque no da la cifra. Bueno, pero eso es ya que... lo teníamos en las elecciones pasadas. Bueno, es igual. Es que vamos Eso a llegar yo por el es tiempo, lo que la una proposición que hago, porque lo he visto hacer en otros casos y ha tenido efecto. Para que dé las cifras hay dos opciones. Que es pacto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. Son las opciones que hay. Y la otra opción que hay es Podemos, PSOE y con el resto de partidos independientes. No hay más. Y es todo bastante complejo. Pero no es tan complejo si hay voluntad. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no tiene voluntad de organizar. Pero hay puntos bastante complejos. Pero si les exigiera... ¿No te das cuenta que, a ver, cada... ¿Cómo explicar el punto de...? Yo creo que Podemos, bajo ningún concepto, puede pactar con Ciudadanos nada. Esa es mi opinión. O sea, pero vamos a ver, Mireia. A mí me pregunta, más adelante, si Podemos forma gobierno con Ciudadanos, PSOE, Ciudadanos, Podemos, mi respuesta va a ser no. Perderé, vale, no tengo ningún problema, pero mi respuesta va a ser no. Y Ciudadanos va a hacer lo mismo, porque no es un partido que pueda estar con Podemos. Vale, entonces, es que no hay más, o sea, es ¿Por el qué aceite razón, y el agua. Lola? ¿Cuál es la razón para ti fundamental para que eso no lo vea, votes no? Vale, yo estoy a favor de que cada pueblo decida por sí mismo. ¿Te parece suficiente? Línea roja de también. Podemos. Vale, entonces eso es una línea roja de Ciudadanos. ¿Buscamos más? A mí no me parecen bien las propuestas de creación de empleo que tiene Podemos, que tiene Ciudadanos. Por ejemplo. ¿Qué te parece bien, Ciudadanos? ¿Qué? Perdón. ¿Qué te parece bien? ¿De Ciudadanos? Ah, no. No he leído su programa electoral. Solamente sé las cosas que conozco que no me gustan. Pero si tú me dices el programa electoral de Podemos, de Ciudadanos, ni lo he leído ni creo que pierda tiempo leyéndolo. Pero es que, o sea, quiero decir, a mí me da igual, o sea, se ha demostrado claramente que en política no todo suma. Por el motivo que sea. Yo no voy a entrar en por qué. Nos creímos, yo la primera estaba convencida de que con Izquierda Unida íbamos a conseguir grandes cosas. Y nos hemos dado cuenta de que era una mentira. Grande, gorda. No ha sido así. No, perdón, no ha sido mentira. Ha sido una serie de errores. ¿Tú crees que por qué perdimos 1 millón de votos? Pero tú me has escuchado culpar a alguien. No has dicho que es una mentira, pero yo te digo que ha sido una mentira, que yo me creí. ¿Dónde está? que no es una mentira, yo creo que fue una verdad, pero con un error. Bueno, pues llámalo como quieras, me da igual. El resultado no es el esperado. Ah, eso sí. ¿Vale? Las razones son las que queremos ver. No lo sé. No lo sé, pero escucha una cosa. Yo no estoy culpando a nadie, ni estoy culpando a Izquierda Unida. Eso es tu opinión, pero tendrás que admitir que puede haber otras distintas. Vale, bueno. Vale. Y tú puedes aceptar que yo tengo otras dudas distintas. Que no vota Podemos, había votado, no es por Izquierda Unida. Vale, bueno. Votantes de Izquierda Unida que conozco, votantes han votado todos al mismo tiempo. Vale, pues yo conozco también otras versiones, pero da igual, o sea, da igual, lo hecho está y no tiene solución. Ya está, o sea, no es una cosa que se pueda volver atrás, ya estamos aquí y ahora hay que seguir adelante con todo el equipo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tirar con la mejor cara que podamos. Pero bajo mi punto de vista fue un error. Si no vamos a pactar con Ciudadanos, si no vamos a pactar con él, estamos con Ciudadanos, ni siquiera mínimos, ni siquiera unos mínimos para echar al señor Mariano Rajoy y a sus políticos. No pactamos con ellos, no vamos a pactar con el PSOE seguro, y aunque pactemos no da, es que las cifras no dan de ninguna manera. O vamos a los 3 puntos y hacemos unos mínimos, como él decía, como Gustavo decía, 80 puntos el notario, y a los 2 años evaluación de los 80 puntos y se van a la calle, levantamos este país a
no a los cielos, ya no somos como íbamos con los zapatos atados, nos hemos dado los cielos, ahora que los hemos desatado, yo no lo sé, mi pregunta es, si nos cerramos en bandas, si nuestros negociadores, nosotros no tenemos poco que hacer, ojalá lo que dice este hombre se pudiera, se puede llevar a los medios de comunicación, que lo hemos dicho desde aquí, es todo lo que podemos hacer, pero si nosotros decimos que nuestros políticos deberían pactar 40 puntos, de que sí que están de acuerdo PSOE, Ciudadanos, pues a lo mejor valía la pena para un gobierno de 2 años que no pueda tener PSOE. Eso es lo que debíamos reflexionar y no solamente meternos en la cabeza, porque si no, en las próximas elecciones Podemos va a perder votos, Ciudadanos también. Y quizás sea mayoría absoluta. Eso es lo que a ver, yo estoy aquí de escuchar la OMS, que nos están tendiendo la mano constantemente. Lo dijeron en la investidura de Pedro Sánchez, vamos a decir. Ellos ponen la línea roja del referéndum, pero eso no es cierto. Si ellos prefieren un gobierno progresista que del PP. Claro, entonces, ¿por qué no? Ciudadanos tiene una misión desde la fundación, impedir que Podemos gobierne. El PSOE tiene órdenes desde el 28 de diciembre el Comité Federal de que no se puede pactar con Podemos. Y si lo hace porque, no sé, se produce un milagro. Pero hay que abrirse a una porque si la culpa será de Podemos y vamos a... Es que la culpa va a ser de Podemos, que es lo que estamos contando los medios de comunicación, el PP, todos están echando. Y al final lo consiguen porque la gente es imbécil. Si es así. ¿Quién tiene la culpa? Pablo Iglesias, que es un soberbio. Yo conozco gente que ha votado por nada. Yo también voté al Partido Comunista y estaba Carrillo que no lo tragaba. Y ahora porque Pablo Iglesias es... Es que nos están machacando los medios. Y el PSOE la función que tiene es esa. Con lo cual... Y bueno, una cosa también que, bueno, que yo creo que eso es lo de Esteban, que bueno, que sería hacer una especie de acuerdo PSOE Podemos, y conseguir el apoyo de los demás y forzar de alguna forma la abstención de Ciudadanos, tratándolo sobre todo con temas que tengan que ver con la corrupción, etcétera, etcétera, para que resultase un poco difícil justificar. Pero claro, esto ya digo que algo como diría desde la ingenuidad, porque claro, ahí se manejan cosas que claro, aquí no tenemos el dato, ¿no? Pero bueno. Creo también que no solo se pactan medidas, pero se pactan sillones. Al final fue el pacto este de PSOE de Ciudadanos que al final quería vicepresidencia, que no se dijo en ningún momento. O sea que si hubiera un pacto de Ciudadanos con Podemos y PSOE, ahí los sillones Ciudadanos va a exigir que tener su ministerio y sus cosas. Entonces yo veo bien que nos quedemos en la oposición con eso, digamos, con la distribución que haya de votos, no sabemos a pasar elecciones. No hay otra, aquí yo no veo medidas ni de pactos mínimos tampoco, porque los pactos mínimos no nos van a gustar con Ciudadanos, sobre todo dentro del pacto. Cambia la propuesta que se está acabando la asamblea. A ver, la propuesta es una pequeña resolución de esta asamblea planteando a la Dirección Nacional de Podemos la búsqueda de un programa mínimo aceptable. O sea, ya no le vamos a decir que Ciudadanos Podemos o PSOE. Esta asamblea autónomamente y de manera absolutamente libre plantea la importancia de un programa mínimo para un gobierno de progreso. Y le decimos a la dirección de nuestro partido que lo busque. No le vamos a decir con quién, que lo busque. Esa es lo que yo creo y propongo que se vote inmediatamente en la asamblea. Proponer a la Dirección Nacional de Podemos la búsqueda de un programa mínimo, es decir, de unas medidas, ni siquiera voy a decir cuántas, de un programa mínimo que permita un gobierno de progreso en España. Punto. Queremos eso. Programa mínimo para gobierno de progreso en España. ¿Quién dice eso? La Asamblea Soberana de Algirós el 7 de septiembre. Ese lo es. Yo creo que Lola podemos estar de acuerdo entonces en esa fórmula, ¿no? Bueno, pues votémoslo entonces. Votemos. Oye, vamos a votar.
Se propone para votar en la próxima. Pero si somos 14 personas. No, pero bueno, vamos a ver. Pero, y no hemos discutido, y no se han votado aquí cosas. Ahora esta votación no se puede hacer y la anterior de la pancarta sí. No, éramos los mismos. No, a ver. Esta es una asamblea hasta que no se levante. Con 4 personas, esto es una asamblea. Y yo entiendo que estoy en una asamblea formal de Podemos Algiroz. Entonces yo propongo que se vote una propuesta que diga al gobierno de Podemos, a la dirección nacional, buscar la construcción de un programa mínimo que permita un gobierno de progreso en España. Punto. Esa es la propuesta. Exactamente. No se vota. Se puede, bueno, se discute. Se puede decidir si se vota o no. Claro, se puede decir. Bueno, yo propongo que se vote. Se hace un borrador, se pasa y ya está. No, es que ese es el texto. Yo propongo que se vote ahora mismo. Lo que digo es podemos decidir si votamos o no. Ah, bueno, ¿se vota o no? Os pregunto yo. Claro que sí. Claro que se vota en la asamblea, se vota. No estaba en el orden ni nada. No, pues claro que sí, pero vamos a ver cuántas otras cosas que no están en el orden se han votado. Por eso sí, Vale, pues ya está. Entonces, ¿se vota? Vale. Vale, se vota. Dale. A ver, A favor de que se presente ese escrito. No, a favor de votar. A favor de votar. A favor de votar. A favor de votar todos. Y a favor de que se presente ese escrito. No, todos no. Lola. Todos no. Casi todos. No. Abstenciones. ¿Cuántas? ¿Votos en contra? Abstención 2. ¿Tú votaste? Ah, pero ¿qué vas a votar? Multa. 3 abstenciones y ¿cuántas aprobaciones? ¿Cuántos fueron aprobados? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos a favor? A favor, ¿cuántos votos? Mira, por aquí hay 3 votos más, ¿eh? 12 a favor, 3 abstenciones. Así queda en el acta. Creo que hay más personas para eso. Entonces, ¿qué procedimiento? Pues se hace un escrito de una línea. La asamblea de Algiroz ha aprobado por 12 votos y 3 abstenciones el día 7 presentar a la Dirección Nacional de Podemos la solicitud, la propuesta de elaborar un programa mínimo que permita la conformación de un gobierno de progreso en España. Punto. La propuesta de que sí, de que se comprometan a buscar, o sea, que busquen con ahínco y con tesón. ¿Por qué no lo redactas? Se lo mandas y lo envían en el acta. No, si es que ya lo redacto ahora mismo, si es que son una línea. Hombre, yo veo, es que veo que están... No, la idea es clarísima, eso no hay problema. Ya está. Ya lo redacto. ¿Tienes papel? Aquí tengo. Siéntate aquí, coge la mesa. Voy. Siéntate en la mesa. ¿Qué propuestas hacemos? Pero que lo haga. Teníamos que ir a hacer un brincón en teléfono, se han imaginado ese negocio. Lo más elementales, no tienen a la gente a la calle que de repente le da más competición de moto. A ver, ¿se está acabando ya? Ruego si pregunta. Se ha ido todo el mundo, ¿qué hago? Ya están ahí. No se han ido. ¿Estaban allí? A ver, ¿hay algún...? ¿Alguien tiene algún ruego o pregunta? ¿Alguien tiene algún ruego o una pregunta cualquiera? Entonces se levanta la sesión. ¿No tenéis nada que preguntar? ¿No? Bueno, pues... Las votaciones se han enviado, porque de todas maneras se suspende.
¿El día 25 de diciembre? No, no han dicho que lo iban a poner el 18. Si todos los de Podemos son ateos, ¿qué más les 18? A ver, ¿que nos va a molestar? El texto, tercero antes del texto. A ver el texto. La Asamblea de Podemos Algirós. La soberana Asamblea de Podemos Algirós, reunida el día 7 de septiembre de 2016, aprueba solicitar a la Dirección Estatal de Podemos la elaboración de un programa mínimo que permita la conformación de un gobierno de progreso en España. Punto. Bien, me parece estupendo. Entonces, ¿quién se encarga de mandarlo? A ver, no, la red oficial, o sea, hombre. ¿Quién se encarga de mandarlo? ¿Quién tiene las direcciones de Pablo, Pedro, Pablito y todo? ¿Te encargas tú? Yo te envío. ¿No? ¿Quién tiene la dirección de los...? Teléfono, vamos a ver, escucha, que hablara todos los días yo con él. Tiene que haber Eso, a ver, se tiene que hacer el acta, no puedes mandar solamente eso. Claro, es con el acta, claro. Tienes que hacer el acta, no puedes mandar solo eso. Y luego en las páginas oficiales están los correos electrónicos donde hay que dirigirlo. Sí, ¿quién manda los correos normalmente? Pues entonces que se encargarán ellos de las páginas oficiales. ¿Quién está haciendo el acta? ¿Tú? ¿Cuándo tienes el acta? ¿En cuántas horas? No. Dile, Yo sí, ayer. que imagínate esta cuando se va. No, corazones, pero es que entonces esta eficacia de Podemos me tiene acojonado. Ya. Oye, vamos a ver, si estamos en la política viva, necesitamos el acto mañana, mijo. Pronto. A la mayor brevedad. Entonces, ¿cómo si tú mandas el acta, circula y qué se hace? Pero habrá que aprobar el acta. Claro, simplemente tú pones este apartado. Hay que aprobar el acta. No, el acta emborrado. Bueno, pero vamos a esperar un mes para decir esto que acabamos de hacer. No, yo lo que bueno, entonces hagamos una excepción, digámoslo, vamos a ver. No puede esta asamblea a su vez aprobar, enviar esto que ha acordado inmediatamente, independientemente del acta aprobada. Es que claro, entonces, es que esto es hoy, esto es para mañana. Es para mandarlo mañana diciendo, a falta del acta que llegará en su momento, o sea, en un mes, nosotros mandamos esto que ha aprobado, este punto que aprobó la asamblea. ¿Eso rompe alguna norma? Es más corto que un Twitter. El blanco es tuyo, ¿no? Propuesta. A mí me parece incluso mejor idea. Vela, Julia, entonces escucha, perdona. No, pero vamos a ver, perdóname. El problema de Es que eso es inmediato y te lo retuitea. No, pero el problema de Twitter es que tienes que decir que fue aprobada en la asamblea de Algirós, claro. Entonces tú dices, la asamblea de Algirós aprobó esto, nosotros te autorizamos, pero no es que lo ponga como un Twitter como que alguien dijo esto, no, esto ha sido votado en esta asamblea. Entonces, como no tenemos el acta, sino que dentro de un mes, ¿cómo hacemos que esto le llegue a la dirección estatal? De una manera Vamos a ver, formal. si no te parece bien hacer un tweet, que además... No me parece muy bien, hombre, estoy hablando de la formalidad. Espera, si tuvieses la suerte de que te hace el retweet Pablo Iglesias, sería un pelotazo que ni me cuento, porque de golpe esto estaría en todas las redes. Estoy de acuerdo, pero que el tweet tiene que decir... Escúchame, por Sí, te favor. escucho. Eso te parece poco orgánico. Y mandar una acta sin aprobar, ¿te parece más orgánico? No, yo no estoy diciendo, a ver, hombre, vamos a ver. Yo quiero es un acuerdo, hombre, no quiero decir cosas negativas. Pero si tú pones el tweet diciendo, la asamblea, no, el tweet es que yo nunca he puesto un tweet, ni leo los tweets, yo no leo tweets ni pongo tweets. Pero las dos cosas. Bueno, pues no, Sí, pero el tweet puede ser diciendo con el- que fue aprobado en la Lo asamblea. que tú has escrito. Pero diciendo que fue aprobado en la asamblea. Ah, eso sí. No es poner el texto de eso como que se te hubiera ocurrido a ti. Sí, además desde el... Fue aprobado en la el Twitter de Algirós. Desde el tweet de Algirós, en la asamblea se aprobó esto que figurará en el acta correspondiente, ya está. Y yo los que no leemos esas cosas, Ellos se comunican con Twitter todo el rato. no, yo lo sé, pero yo soy una persona llana. Yo me correo por correo electrónico, por la prensa. Esto lo podemos mandar a Levante mañana, pregunta. Ahora mismo, a Levante, al diario Levante. ¿Cómo que no? Pero lo vamos a mandar en tweet y no lo mandan. ¿Por qué? Porque yo una nota a Levante diciendo, es que es muy Vamos a ver, bueno. un ¿Habéis momento, visto por la favor. dimensión de lo que hemos aprobado? ¿Se puede hacer el nombre del círculo
Claro, es que el círculo tiene unas atribuciones y otras no. Tomar decisiones de ese tipo igual no tiene el círculo. ¿Cómo? Tomar este tipo de decisiones y publicarlas en prensa, una decisión de ese tipo, no sé si el círculo No lo sé, este círculo es soberano. Pero es que no está aprobado, es lo que te está diciendo. Esto está aprobado, fue votado. La asamblea no está aprobada, el acta no está aprobado. No, pero el punto fue aprobado en la asamblea, que es este formalismo. Lo que no está en el acta no está aprobado. No, eso no es actitud, ¿eh? No, pero bueno, ¿cuál es la política que hacemos en esta nueva política? Lo hemos hecho todo muy rápido y muy bien, pero yo pienso que para hacer esto, si queríamos hacer esto, debíamos haberlo anunciado desde el viernes pasado. No, vamos a ver, pensado con tranquilidad cada uno en su casa. Y luego se viene aquí uno pensado y ya decide las cosas no así de golpe, que a mí no me ha dado tiempo ni de... Bueno, pues para que os dé tiempo, me parece bien que el acta esté para el viernes nos vemos en la callecita y desde ahí se pide. Tantos días. Bueno, pero vamos a ver, una pregunta. Lo que te está diciendo Gabriel es que tú has propuesto algo, o sea, una cosa es que tuvieses el turno de palabras y otra de opinión. Para eso está el turno de palabras. Vale, ahora hemos procedido a votar algo que no está en el orden del día. Si no pasa nada. Sí que pasa. Solo, exactamente. A ver, ya se nos ha dicho en más de una ocasión, ¿vale? Que no se pueden votar cosas que no están en el orden del día. Te lo digo porque fue Guillermo el que impidió que se votasen cosas que no estaban en el orden del día. Y a todos nos pareció bien que eso no se votara. Entonces, esto en teoría no se debería ni siquiera de haber votado. Que tú hables, pides la opinión, es correcto. Pero que se proceda a la votación no, porque no está en el orden del día. Que aún encima mañana hagas una nota de prensa sobre algo que ni siquiera está aprobado, el acta, que no estaba en el orden del día, no me parece bien. Y te lo tengo que decir. Bueno. Esa es mi opinión. O sea, punto. A ver, yo la verdad, mira, yo por supuesto los formalismos me importan. Si tú el viernes hubieses venido a la preparación de la asamblea en la calle Yecla y se hubiese metido el punto en el orden del día, hoy estaría correcto. Si el viernes hubiera pasado lo que ha pasado en este país este fin de semana, pues entonces no estaríamos hablando aquí. ¿Cómo que no? No somos un partido que quiere actuar en la realidad política de este país, amigos y amigas. ¿Me puedes explicar qué ha cambiado desde el viernes a hoy? Pues que ahora hay una posibilidad de unas conversaciones entre Podemos y Ciudadanos y el PSOE que no estaban planteadas. ¿El viernes no estaban? Igual. El viernes estaban exactamente igual. Solo ha pasado lo de Soria. Solamente ha pasado lo de Soria. Yo tengo varias cosas que aquí Pero bueno, esa es mi opinión, que no se debería de haber votado, porque en otras ocasiones es que no se ha podido votar algo que no está en el orden. Bueno, lo que podríamos hacer es, poniendo nuestro nombre propio, Mireia Garay del Círculo Algirós en su nombre propio, hace esta proposición, el texto que has puesto quitando... No, ha habido una votación. Yo creo que la votación está por encima de cualquier cosa, aunque se quiera desconocer la votación. Sí, vamos a ver, era un punto del orden de ruegos y preguntas. Bueno, pero se han votado otros puntos en otras asambleas y en otros procedimientos. Era un punto de orden del día. No sigamos por ahí. Y entonces, y luego otra cosa, que es que yo no sé si el círculo tiene capacidad para publicar por ahí decisiones de este tipo. A lo mejor es el Consejo Ciudadano que debe hacer esas cosas y no un círculo. Nosotros podemos dedicarnos por hacer acciones, hacer ese tipo de cosas, pero a lo mejor esto no, yo no lo sé. Hablar de la historia de la Ya, no, pero yo creo que esto se tiene que aprobar en el acta porque si luego alguien tiene algún problema, una vez aprobado en el acta se puede hacer lo que se ha solicitado. Vale, muy bien, de acuerdo, que el acta se publique, cuando una vez se publique el acta, pero tiene que ser aprobada dentro de un mes. El mes que viene. O sea que mientras tanto, cero aquí, no pasó nada. No, pero por ejemplo, si alguien dice que no está en orden del día y no debía haberse votado y no aprueba el acta, el mes que viene tenemos un problema. Entonces yo, mejor se incluye como punto de día, en orden del día para el siguiente. Política tradicional. ¿Cómo veis? No, esta no es la política tradicional. Tampoco pasa. Mira, yo te apoyo, pero tampoco te pases, porque aquí se abortó el círculo justamente porque no estaba ni en el punto del día. Y tú eres uno de los que gritaba. Cuidado. ¿Gritaba qué cosa, Rosa? Que no se podía aprobar justo con él, que porque no estaba en el orden del día no se podía aprobar. ¿Qué cosa?
Yo nunca he entrado en esas cosas formales y perdóname si subo la voz porque yo no estoy gritando, hablo así, perdonadme porque no es así. Además, me extraña, Rosa, que me digas eso porque no soy de las personas formalistas que está pendiente de esto. Me parece una pena, y termino, que esta decisión tomada soberanamente por esta asamblea tenga que esperar un mes para ser publicada, acaso, si se aprueba el acta. Vale, ya está. Lo escribiré a mi manera, como sea, y lo seguiremos animando. No hay más. Déjame, Gustavo, déjame el texto para incluir en el acta y una vez se apruebe se envía. Vamos a hablar de la historia de Valencia y de todo el partido que va a transformar España. Eso, que viene el que rum, Que sí, Rosita, que ya... ¿Quieres que te lo diga?